Hola, muy buenos días. Estamos acá en este evento, el primer evento de Tribu de Sabias, y tengo la alegría de estar presentándoles a Karen Marón. Karen es periodista, corresponsal en zonas de conflictos en todo el mundo, pero está especializada en Medio Oriente y en África del Norte. Y ha estado haciendo esto los últimos 20 años. Seguramente la viste en televisión, en los reportajes, siempre la llaman cuando se necesita escuchar a alguien que sabe. Y una de las cosas que más admiro en ella es qué es lo que la mueve a informar lo que está sucediendo, cuando está sucediendo cosas importantes y graves. ¿Qué es informar, Karen, para vos? Hola Laura, bueno, muchas gracias por la presentación y yo quiero decir que para mí esto es maravilloso, a quien considero una de mis maestras, que estemos teniendo este diálogo. Así que me hayas convocado, de verdad, de verdad, de verdad, eh, es un privilegio para mí, por todo el cariño, el afecto y la admiración que te tengo. Porque para considerar maestro a una persona, eh, no es algo menor ni es algo que es al azar. Uno elige a sus maestros y los elige con conciencia. Así que bueno, en primera instancia eso. Para mí, ¿qué es informar? Como yo encaré esta profesión, o sea, el hecho de ser periodista, creo que soy periodista desde muy pequeñita. Me recuerdo a los 12 años con unos grabadores haciendo entrevistas en, para la escuela, en trabajos prácticos. Siempre me gustó comunicarme con la gente y me gustó escucharla. Y había otra cosa, que no era solo escucharla, sino sentía y siento que soy el otro. Como decía el gran maestro de corresponsales de guerra, Richard Kapuczynski, un polaco maravilloso, que dijo que esta profesión, este oficio no es para los cínicos, este oficio no es para los cínicos. Claro, cuando uno eh, escucha esto o lo lee, ¿cuántas personas nos preguntamos, tantos como periodistas, como televidentes, o oyentes, o lectores, pero si este ambiente está lleno de cínicos y realizan este oficio, específicamente el de corresponsal de guerra, y por razones muy particulares? Entonces ahí es cuando digo, bueno, precisamente deja este oficio, deja de ser para esas personas cuando se convierten en cínicos. O sea, este oficio no es para los cínicos. Y cuando hablo de lo que dice el maestro Kapuczynski, y relacionado a la pregunta que me hiciste de lo que es informar, él habla mucho, y yo no lo conocía cuando comencé, de la empatía, del estar en el lugar del otro, del comprender al otro, del quedarse con el otro, del ser etnógrafos, del comprender la situación en la que están viviendo estos seres humanos. Y los seres humanos con los que yo me relaciono, que son los inocentes entre los más inocentes, la población civil, en las guerras, en las crisis humanitarias, en los conflictos, en los posconflictos, están viviendo la situación más compleja, más aberrante y más límite, más en el borde que pueda sufrir cualquier ser humano. Porque no solamente pierden sus casas, sus territorios, sino que pierden lo más sagrado, que es la vida. Entonces, para mí, informar no es
ingresar a un campo de refugiados o a un hospital de guerra, como se le dice frecuentemente en estas coberturas, o en un campo de desplazados, o llegar a una frontera, hacer la entrevista, elegir al entrevistado que me diga algo para poder hacer el reporte rápidamente y emitirlo. Para mí, informar, y en estos momentos tan sensibles, donde nuevamente se abre una herida en la conciencia de la humanidad, es escuchar a los otros, sentir cómo siente ese ser humano y poder transmitirle a las personas que están a 15.000 kilómetros de distancia que esos seres humanos, que ese ser humano o esos seres humanos es igual o somos iguales, porque nos han dividido con cuestiones culturales que son enriquecedoras, con dogmas, con etnias, con diferentes idiosincrasias que son enriquecedoras y que hacen al conjunto de la humanidad, pero que muchos la han utilizado. Por eso hablé de dogmas y no de religión, porque religión es el religarse con uno mismo, y eso tiene otra connotación. Yo me refiero a los dogmas que nos han separado para inclusive ser excusas para generar guerras, y muerte y dolor, y desesperanza y terror. Entonces el informar es poder ser el puente, el nexo, para que haya comprensión en esto de que todos somos uno. El que cree en eso, por supuesto, y que más allá de todas esas diferencias que pueden ser las que generan estos conflictos, son esas diferencias las que nos hacen más ricos, las que nos pueden nutrir y hacer más sabios. Eso es informar para mí. Es un estilo diferente al de muchos otros. No sigo una escuela determinada, no sigo a alguien determinado, y para mí, que no es un lema, es la premisa, es la humanización del conflicto. Darle un nombre, un apellido, un rostro, una actividad laboral, mostrar sus sueños, sus esperanzas, su familia a esos seres humanos. Cuento las guerras a través de los seres humanos inocentes, la humanización del conflicto. Y eso no significa que los periodistas o los corresponsales trabajan así. Yo trabajo así. Y primero soy un ser humano y después realizo una actividad laboral, que es ser corresponsal. Me toca ser corresponsal de guerra porque cubro específicamente conflictos armados. Pero siempre me pregunté, y lo tuve claro desde el principio, primero soy un ser humano y después realizo esa actividad laboral. Y es una actividad laboral que me permite, creo que cumplir esa que se llama misión, que algunos dicen. No lo tengo muy claro todavía, pero creo que por ahí va. ¿Cuándo elegiste esta profesión y qué te llevó a elegirla? A ver, Laura, yo creo que son muchos factores. Es multidimensional el proceso de la elección de esta profesión y con estas características. Y pasé por diferentes etapas y por diferentes procesos donde conté diferentes cosas. Entonces, y en todas dije la verdad, o sea, lo decía honestamente. Es real que la historia comienza con una niña que estaba frente al televisor, que tendría unos 7, 8, 9, 10 años, y antes en Argentina había mucha información en los noticieros de
de internacionales, mucha, ¿no? O sea, eran largos los segmentos, por lo menos para mí. Y yo era una niña que se sentaba frente al televisor y como niña, y cuando presentaban el segmento de política internacional y de los conflictos, como niña me preguntaba por qué la gente se peleaba con esa inocencia, ¿no? ¿Por qué esa gente se pelea? Y voy a dejar esta pregunta en stand-by, porque a veces es tiempo ya de decir ciertas cosas. Después me di cuenta que creciendo, mientras iba creciendo, se despertaba en mí como un espíritu muy solidario, muy cooperativo. Estudié en un instituto de padres franciscanos, en el Instituto Inmaculada Concepción, y hacíamos mucha tarea solidaria, siendo pequeñitos, entre los 13 y los 17 años. Entonces me mostraba la realidad de otros niños y de otros jóvenes. Al mostrarme esa realidad tan cruenta, donde les preguntaba qué habían comido hoy y no habían comido nada, qué habían comido ayer y solo habían tomado un mate cocido con pan duro que la mamá les había conseguido. O sea, estoy hablando también cómo me fui formando, ¿no? Desde esa niñita que se hacía esas preguntas hacia esa adolescente que tenía el contacto con otras realidades, pero que también era importante porque mi madre era asistente social, entonces me mostraba otras realidades, me llevaba a los lugares donde trabajaba. Y eran lugares donde, suponte que de un lado de la carretera había un barrio cerrado con alto poder adquisitivo y del otro lado había eh, asentamientos donde se encontraban niñitos con desnutrición grado 3 o niños que vivían, o no que vivían, que dormían en... Eso fue muy impresionante porque era chica cuando lo vi. Las mamás les hacían en la tierra unos pozos y ponían diarios y allí dormían los niños. Entonces desde muy pequeña me relacioné con realidades que yo no vivía, pero que para mí se hicieron carne y fueron mías, o también con portadores de HIV, no sé si lo estoy diciendo correctamente, que trabajaba mi madre con ellos y fue muy interesante relacionarme con ellos porque los besaba, los abrazaba, compartía un cigarrillo o la comida, entonces eh, me relacionaba con estas realidades, pero sin temor, siempre con ojos inocentes y siempre, siempre sin temor. Nunca apareció el miedo de conectarme con personas en diferentes situaciones, sino que lo que generaba en mí eran esos sentimientos de empatía permanente. Sumado a eso, yo creo que eso que se despierta, yo decido estudiar Derecho para focalizarme en temas de derechos humanos o derecho laboral, que me parecía que era donde podía defender a otros seres humanos que habían sufrido situaciones de injusticia o abandono o de dolor. Y sucedieron diferentes cuestiones. A mí me gustaba ya mucho la política internacional y la ayuda humanitaria. Empiezo a estudiar periodismo al mismo tiempo y después dirección y producción de televisión. Y como el universo conspira, según mis creencias, a favor de lo que estás destinado a realizar en este mundo, si te tendría que contar, y les tendría que contar exactamente cómo sucedió, no puedo recordarlo con exactitud, pero sé que me llamaron de Canal 13 para cubrir policiales. Fue muy impactante.
yo tendría unos 19 años, era un mundo que también desconocía. Ahí decido hacer un curso específico y había cursos para corresponsales de guerra o para cubrir misiones de paz, que tenía que ver mucho con las ayudas humanitarias y con operaciones de mantenimiento de la paz. Y coincide que mientras estoy haciendo esa formación, se produce un hecho determinado en Medio Oriente, voy a estudiar, se produce este conflicto y ahí empieza una cadena. O sea, ¿era algo que yo buscaba conscientemente? ¿Que lo sabía claramente? No. Sí lo deseaba. No tenía ni el dinero, ni los contactos, ni las posibilidades. Sin embargo, también ahí descubrís la magia de la vida. Cuando hay cosas que pueden resultar imposibles o que parecen imposibles, y cómo aparecen determinadas personas o determinadas situaciones o determinados acontecimientos y se produce esa magia, se produce ese milagro. O es magia o es milagro o es lo que manifestamos, porque también a través del tiempo eso se va modificando y uno va descubriendo diferentes cuestiones. ¿Fue una manifestación de este profundo deseo? ¿Se produjo el milagro, la magia, para que la misión se empezara a concretar? Y también en función de lo que me preguntaste, y sí creo que tiene mucha incidencia, es escuchar la historia de esos 4 abuelos que llegaron a la Argentina, 2 asturianos españoles que huyeron muy pobres sobre todo mi abuelito, de la Guerra Civil Española, y 2 abuelos libaneses, no conocía ninguno de los 4, que tuvieron que escapar por la invasión del Imperio Turco Otomano. Ellos eran libaneses cristianos, cristianos maronitas, maronitas viene de San Marón. San Marón fue un santo que implementó la religión católica, un santo sirio que implementó la religión católica tanto en Siria como en el Líbano. Y si no escapaban, literalmente, y qué conexión, ¿no? Porque he estado en muchísimos lugares donde la gente se la decapita. Uno de los hechos más atroces y aberrantes, y en este momento te lo cuento y siento ese escalofrío y siento ese dolor y mucha angustia. Se escaparon de la decapitación y del hambre los 2 abuelos, mi abuela y mi abuelo libanés, por tener una religión diferente. Y mis 2 otros abuelos por sus condiciones socioeconómicas diferentes. Y los 4 escaparon de la guerra, y yo soy corresponsal de guerra. Entonces también pienso que estoy reparando cosas. Y voy aceptando la misión a medida, la voy comprendiendo cada vez más a medida que pasan los años. Pero también en el lugar donde me he sentido más, esto parece una contradicción, más protegida y más cómoda y más apañada y más entre los míos, es cuando he estado en campos de refugiados o en campos de desplazados o con niñas y niños o mujeres y hombres que han sido abusados sexualmente y que sufren abusos emocionales y físicos permanentes en los conflictos armados. Es allí donde me he sentido más con los míos, más con los iguales, porque ahí hay otra parte de la historia. Contabas esto, Karen, me venía a la mente esta frase que te escuché decir muchas veces, que es vivir para contarlo.
¿Qué significa para vos vivir para contarlo? Hay dos frases características, es el vivir para contarlo y el morir para contarlo. Hubo una época muy particular que tiene 2 décadas o una quincena, o quizás también hace 10 años, donde, aún siendo maestra de corresponsales de guerra, decía que cada uno, primero y principal, yo respeto la decisión de todos los seres humanos. Uno puede vivir para contarlo o morir para contarlo. Hubo un momento de mi vida donde yo consideré que si el hecho de arriesgar mi propia vida iba a salvar la vida de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, o la cantidad de personas que fueran necesarias, si mi vida valía la vida de otro, contar esa historia o que alguien se enterara lo que estuviese sucediendo y podía salvarle la vida, para mí eso valía la pena. Pero no valía la pena, tenía todo, absolutamente todo el sentido. Y además con total y absoluto convencimiento. Mientras enseñaba, hay que protegerse para vivir y contar la historia, mi decisión personal era que si salvaba la vida de 1, o de 100, o de 1000, o si podía frenar un genocidio, o una matanza, o una invasión, o lo que fuere, mi vida estaba disponible para que eso sucediera. Pero quiero transmitirlo desde el hecho que esto lo decidía con conciencia y con una salud mental sana. Y además en eje con mi espíritu, con mi alma y con mi cuerpo y con mi corazón. O sea, estaba todo en eje. No había una distorsión, era una decisión absolutamente consciente. A través del tiempo, cuando yo digo vivir para contar la historia, estar saber para estar, hay cosas que se modificaron, hay cosas que cambiaron. Quizás no, en este momento no sé cuál es el proceso exactamente, pero aunque ahora estoy partiendo hacia una guerra con características muy complejas, donde salgo además de África del Norte y de Medio Oriente e ingreso a una zona de altísima complejidad y de altísima peligrosidad, mucho más de lo que la gente aún puede imaginarse, porque esa zona en Europa del Este que está en la zona al lado de la zona de los Balcanes y donde se desarrollaron esa espantosa guerra en lo que fue la ex Yugoslavia, es una zona de gran tensión, donde hay odios raciales, odios étnicos, odios religiosos, y más aún, Laura, los analistas geopolíticos estábamos más centrados en lo que estaba pasando en los Balcanes por el renacimiento y el accionar y la operación de los grupos de ultraderecha y ultranacionalistas que lo que está sucediendo en este momento. O sea, uno pensaba que iba a haber algún tipo, para decirlo simbólicamente, de escaramuza o sencillamente, y no ataques masivos y de estas características. Entonces, cuando una mamá, un niño, un papá, una niña son vistos, los podemos visibilizar, o hablando personalmente, los puedo visibilizar de alguna manera, para que en esa herida de la conciencia de la humanidad que se abre permanentemente con estos conflictos y con estas guerras y con estas invasiones, y
con estas ocupaciones y con estos genocidios y con estas matanzas que duelen tanto en el alma, duelen tanto. Quizás mi vida tenga más sentido si vivo y puedo ayudarlos a visibilizar que si me voy. Pero todo tendrá un proceso y todo tiene un tiempo. El punto también, cuando yo dije que tomé esa decisión en forma consciente, y dije que la tomé conscientemente y desde un lugar de salud mental y espiritual, es porque también uno tiene creencias que, que, que potencian y que fundamentan esas decisiones. Creencias espirituales, creencias en el corazón, y yo no creo que haya sido la primera vez que me haya sacrificado por otro. Entonces, bueno, ya entraríamos en otro terreno, ¿no? Pero creo que el valor vida, que es el que yo pongo como primordial y es lo máximo, tengo que empezar por cuidar la mía para poder seguir haciendo lo que hago. Lo cual no significa que si llega un momento determinado, eso pueda cambiar. Porque en realidad, Laura, yo estoy en permanente estado de agradecimiento porque las situaciones que he vivido y que he transitado, que no se comparan con la de las víctimas inocentes, por supuesto que no. Ellos son los reales protagonistas. Estas víctimas inocentes, Laura, que son millones en el mundo, no son ni cientos ni miles, son millones que están sufriendo la más absoluta injusticia y viven en la más absoluta oscuridad generada por otras personas. No sé, todo tiene un sentido, todo tiene un sentido, pero lo que te decía anteriormente, que hay otras razones por las que elegí esto, por esas niñas, esos hombres, esos niños y esas mujeres, es porque uno no solo repara la historia familiar, la de que uno tanto habla de la transgeneracional, y sanar el linaje femenino y el linaje masculino. En el mío estuvo plagado de dolores, de guerras, de abusos, de hambre. eh, de impedir que el otro, y de que esas mujeres y esos hombres fueran, sean. Y a mí me tocó ser la última de este linaje. Soy la última. Soy la hija única y soy la última. Así que ha sido un trabajo inmenso de, de sanar con tanto amor y sin juzgar a esos hombres y a esas mujeres que fueron mis predecesores, ¿no? Porque me tocó un trabajo muy arduo. La gente se escapa de las guerras, la gente no va a las guerras. Y además, cuando hablaba de estos, reitero, perdón, de estas niñas, de estos niños, de estos hombres y estas mujeres, me focalizo no solamente en el dolor del hambre, la sed, el calor, el frío, el dolor, la pérdida, el abandono, sino de algo que es absolutamente aberrante, que es, por ejemplo, y cuando te hablaba de los Balcanes, que yo por una cuestión etaria no lo cubrí, pero sucede en todos los conflictos que cubro, y temo con toda mi alma que empiece a suceder en este conflicto, que es la violación como arma de guerra. Quiero aclarar una cosa. Hoy es 28 de febrero del 2022. Este video va a estar saliendo recién dentro de unas semanas, en marzo, para que la gente que te escuche sepa cuándo estás hablando.
Sí, y coincidentemente esta grabación, esta entrevista se está haciendo horas antes que yo ingrese a Ucrania. Entonces es un momento muy especial para mí y es un momento que yo bendigo y agradezco poder estar contigo y que estemos todas y todos en este maravilloso encuentro, en una fecha tan especial, donde yo no sé dónde voy a estar, pero sí es interesante que hayas aclarado por qué lo estamos grabando en este momento. Porque en horas vuelvo a ingresar al infierno. El infierno que siempre digo, el infierno creado por el hombre. Y si tenemos la capacidad de crear este infierno, tenemos la capacidad de crear la paz. La guerra es nuestra creación, la paz también es nuestra creación. Entonces, cuando hablaba como la violación como arma de guerra, entre todas las causas que nombré anteriormente para ir a un conflicto, también sé fehacientemente, por eso dije que me sentía más cómoda, más protegida, más amada, más querida y más comprendida, y por ello sí valen la pena. Y tenía la absoluta convicción del morir por contar la historia. Cuando se encuentran los iguales, Laura, cuando yo me encuentro con una niña de 9 años, o con una mujer de 20, o con un hombre de 40, que ha sido violado porque la violación es un arma de guerra, yo me encuentro con un igual. Porque a mis 9 años fui violada. Entonces, para mí, cuando hablo de la humanización del conflicto y cuando hablo de la comprensión de los seres, no es una frase hecha, no es un discurso para los medios, no es una posición para adquirir prestigio, ni para obtener premios, ni para tener visibilidad, ni para generar, como alguien me dijo, y lo entendí, pero no sabía cuál era el trasfondo, esta persona, porque lo dijo con mucha inocencia y con mucho cariño, formar una escuela de humanización del conflicto. O hace unos días pensaba, ante este sufrimiento en Ucrania, que no es solamente en Ucrania, es el mundo el que está sufriendo. Si tuviéramos conciencia de eso, específicamente están sufriendo 100.000, en este instante, que esto va a cambiar, 100.000 refugiados ucranianos, más los millones de ucranianos que están adentro. Pero también están sufriendo los rusos, y están sufriendo las personas de los países limítrofes, y están sufriendo en Europa, y están sufriendo en Asia, y están sufriendo en Medio Oriente, y están sufriendo en África, y están sufriendo en América Latina, porque estamos conformando un egregor y una energía de negatividad ante esta oscuridad que significa la guerra, que tenemos que contrarrestarla, tenemos que tener conciencia y empoderarnos desde el amor y desde la luz, cosa que esto yo no pensaba hace 20 años, ni hace 15, ni hace 10. Fue en el transitar que me fue llevando y que fui aprendiendo. Y cuando entendí de verdad, y lo digo por primera vez en mi vida, por primera vez, que yo era igual a ellos porque yo era ellos. Entonces, valía la pena en su momento morir por contar la historia, y ahora vale más que nunca vivir por contar la historia. Porque reitero, si hemos tenido que pasar algunas personas por situaciones complejas,
que eso sirva para sublimarlas. Y si nos pusieron en esta situación que requiere muchísima sanación, son años preguntándose por qué suceden ciertas cosas, aspiro y deseo y celebro si eso sucede, que lo podamos sublimar y que le podamos poner luz a la oscuridad, porque el abuso en los niños es algo que nos marca para toda la vida, absolutamente para toda la vida. Y yo agradezco infinitamente que a quienes correspondan, que me hayan permitido sanar, que me hayan permitido aprender, que me hayan permitido abrir mi corazón y que me hayan permitido perdonar hasta el ser más bestial de la que una niña puede ser víctima. Y a pesar del dolor, uno empieza a comprender que la vida tiene sentido. En este caso, este es el sentido que yo puedo darle a mi vida. Si no, no tendría otros sentidos. Me refiero a la actividad laboral en específico. Es de las peores actividades laborales cuando se hace con el corazón y con la cabeza. Si solo se hace con la cabeza, los seres humanos serán solo números, solo objetos. En las guerras solo habrán misiles y habrán bombas y habrán explosiones. Quizás yo haya tenido que pasar por esta experiencia para que en mi mundo y en el mundo que yo quiero transmitir haya seres humanos. Ayer hablábamos de los modos en los cuales la guerra es relatada por algunos medios. Parece que quienes relatan esa historia están contando un jueguito de PlayStation y no lo que realmente está pasando, y esto que este modo de hacer tu profesión que vos tenés, que es el único que vos encontraste, hacerlo con la mente y hacerlo con el alma. Por eso quiero preguntarte, ¿por qué crees vos que es tan importante que nosotros todos los días nutramos nuestra versión sabia? Estemos en la profesión en la cual estemos, o en la actividad en la cual estemos. En lo personal me tocó esto. De una magnitud, una profundidad y una intensidad como solo las niñas y los niños abusados sienten. No quiero descalificar que los demás no lo puedan comprender. Cuando hablaste del tema de la sabiduría, claro que uno pasa por las más absolutas oscuridades, porque además es casi un patrón en esto tan aberrante que ha sucedido. Pero para mí, en este momento me está resultando muy complejo explicar cómo se ha producido el proceso, porque no solamente fue ese abuso, sino eran los golpes diarios hasta los 17 años. ¿Qué prueba me pusieron?
Estas son preguntas para que transitara semejantes situaciones. ¿Hasta dónde me quisieron llevar para probar mi salud mental o mi salud espiritual? ¿Hasta dónde las espadas son forjadas? ¿Cuánta temperatura pueden resistir? Creo que los procesos para llegar a la sabiduría, que era algo, Laura, que yo deseaba casi sin saber no desde pequeña, desde joven. Yo no pedía inteligencia, pedía sabiduría, que es algo que es absolutamente diferente. Están compuestas, pero es un nivel que es absolutamente diferente. ¿Por qué cada ser humano tenemos que transitar por diferentes experiencias para llegar a la sabiduría? Si lo vemos a través de la historia, a través del misticismo, a través de las leyendas, a través de cuentos, los que se han convertido en sabios, salvo algunas excepciones, han pasado por los dolores más horrorosos. Si no estoy equivocada, Laura, pero eso se ha visto y se ve en muchas oportunidades. Yo celebro a aquellos que no han tenido que pasar por esos máximos dolores para poder tener la bendición y la dicha de iluminarse con la sabiduría. Porque afortunadamente hay millones de casos y de situaciones y de personas que no han tenido que pasar por el límite para adquirir esa sabiduría. O quizás lo pasaron en otras vidas, o quizás ya han venido con otra capacidad. Bueno, entonces también en la sabiduría está celebrar que afortunadamente no hayan pasado eso y aceptar que otros hayamos tenido que pasar por esa temperatura que forja esas espadas, como me viene la espada de Excalibur en este momento, esa sagrada espada de Excalibur, para llegar a tener algún nivel de sabiduría y que podamos, quizás, no lo sé, hacer algún aporte positivo y luminoso a la humanidad. Pero creo que es un momento muy especial en la humanidad, donde, hablando específicamente de la energía femenina y de la tribu de sabias, se está despertando. Se está despertando y se está revalorizando y se está, desde muchos lugares diferentes, esa energía femenina que fue vulnerada, por ejemplo, en una niña, pero que fue vulnerada con mucha precisión a través de la historia, en el espíritu, en el alma, en el corazón, en lo físico, en la conciencia, fue absolutamente vulnerada. En nuestras prácticas, en nuestros derechos, en el hecho que lo político es espiritual y lo espiritual es político. Esto no es un discurso hecho, esto es la realidad. Y cuando pienso cómo se nos fue vulnerada y abusada y silenciadas, y mi paso a través de los conflictos, donde empezó en Medio Oriente, empezó en el Mediterráneo, donde las diosas eran protagonistas, pero cuando empiezo a tomar conciencia en Irak, en medio de mi primer cobertura, estoy haciendo un artículo sobre lo que había sucedido durante el día, contando la situación de los inocentes y las operaciones militares.
Y por alguna razón sale la palabra Inanna en internet. Inanna, la primera diosa en la historia de la humanidad, la primera diosa en la Mesopotamia. Y empieza a aparecer Ishtar, mientras yo estaba cubriendo conflictos. Y, oh, coincidencias, en cada lugar donde cubrí un conflicto, me relacioné con cada una de esas diosas, que fueron inclusive o distorsionadas o vetadas u ocultadas, como la propia Lilith. Lilith, que algunos la demonizan, y supuestamente era Adán y Lilith, la primera mujer en la historia de la humanidad. Muchos dicen eso. Claro, pero era tan libre y tomaba sus decisiones, e inclusive sensual y sexualmente era tan libre y quería disfrutar y gozar de su cuerpo y de su placer. Se le fue prohibido hasta que supuestamente dice la mitología o la leyenda o la historia prohibida, que le dice, se atreve a, a decirle a Dios y a manifestarle todos sus deseos y a presentar sus reclamos. Bueno, no, tenía que ser otra la mujer que tenía que ser la protagonista de la historia. Entonces hasta el propio Dan se quejó de que no era lo suficientemente sumisa, hasta que apareció Eva y fue la culpable de todos los males, además de parir con dolor. Entonces, a partir de la historia de los dogmas monoteístas, donde la mujer es la culpable desde el principio, de cómo se demoniza a Lilith, y después ver cómo la primera diosa fue mujer, como es Inanna, y ver cómo en cada lugar del Mediterráneo, por ejemplo, al que quise ir con absoluta conciencia, las primeras diosas eran mujeres. Después me llevaron al camino de los cátaros y me llevaron anteriormente a Isis y al camino de los cátaros, que fuiste una de las primeras personas a la quien se lo comenté, y a la energía de María Magdalena. Y también como los cátaros, los hombres perfectos y las mujeres perfectas fueron exterminados por el poder, incinerados. En el 2021 se cumplieron los 700 años de la terrible cruzada cátara, que tenemos la fe que, como sucedió con los templarios, hayan sobrevivido, y si no han sobrevivido físicamente, su energía está. Por lo tanto, en el 2021, donde comienzo mi recorrido en los lugares donde estuvieron los hombres y las mujeres perfectas, fueron los 700 años donde supuestamente iba a reverdecer el laurel, donde se producía la profecía cátara. Estamos en estos momentos, y donde muchas mujeres también se acercan relacionado con Isis y con los templarios y con los cátaros a la energía de María Magdalena. Entonces estamos en un momento muy particular, muy especial, muy sagrado, donde desde la sanación de nuestro sagrado femenino y la integración del sagrado masculino, que también fue vulnerado, convirtiéndose en ese patriarcado que invisibilizó y aterrorizó y delegó, y todo lo que sabemos, porque hay una cantidad de calificativos a ese sagrado femenino
no hay que olvidarlo, porque si no se sana ese sagrado masculino tampoco, no vamos a conseguir la integración. Y esa integración es la que nos va a llevar realmente a la evolución. En mi humilde opinión, en este recorrido gnóstico que he hecho, porque lo que observé es que tuve que pasar por las experiencias para tener el conocimiento. Entonces, soy muy respetuosa de este camino que me presentaron, y aunque sufro mucho todavía y siento muchos dolores, se compensa con mucha luz y con mucha protección, y con seres como vos que van apareciendo en mi vida y son el regalo que agradezco en forma permanente, porque es lo que deseaba profundamente. Y por eso digo, cada uno tiene una misión, y en esa misión a cada uno se le presenta un camino diferente y experiencias diferentes. Este es un camino difícil. No me gusta la palabra difícil, porque cuando dice hay que hacer tal cosa, uy, pero es difícil. Ha sido lo que ha tenido que ser. Y creo que la sabiduría, Laura, y a todas y todos, es que lo estoy aceptando. Y que a partir de la transformación y de la transmutación que deseo profundamente, y a veces no actúa la lógica, sino que actúa el corazón, lo estoy entendiendo. Me tenía que suceder, es lo que me tiene que suceder, está sucediendo. Algunas veces dicen que la gratitud, que la apreciación, que hablar de la bondad es naif, es de alguien que está alejado de la realidad. Ahora, viniendo de vos con esto que nos estás contando, habiendo vivido el horror en primera persona siendo niña y después habiendo recorrido el mundo, porque hablamos de Medio Oriente, África del Norte, sé que también estuviste en Colombia y en tantos otros lugares en medio de situaciones eh, bélicas, me iba a decir, terribles, y vos estás trayendo la apreciación, la gratitud, la sabiduría, de un modo que no tiene nada de naif. Entonces, cuando la gente dice, ay, sí, la gratitud, yo no pienso negar, es negacionista porque no ve el horror. La gratitud no es negacionista. La gratitud puede valorar todo como parte del camino. Y no solo agradecemos las cosas lindas, también agradecemos los aprendizajes de esta forma en la cual nos estuviste contando. Fue un largo camino, Laura, con absoluta honestidad. Fue un largo camino para llegar a este estado de apreciación y de agradecimiento. Fue un largo camino que, reitero, es característico. No voy a hablar de los adultos, voy a hablar de los niños, en las niñas y en los niños violados, no abusados, violados. Hay abusados, por supuesto, pero estoy hablando directamente de pederastia, o sea, violados. Y hay como caminos muy similares, caminos muy oscuros, caminos donde no vemos la salida.
tan oscuros que quiero decir más palabras y no me salen. Donde además es terrible porque la víctima siente culpa. Es terrible porque además de culpar, uno debe callar ante las amenazas. Hay varias cosas. Debe callar ante las amenazas porque se lo van a decir al mayor que le van a hacer algo. En este caso, era una pareja de mi madre. Lo quiero decir porque cómo se producen este tipo de situaciones intrafamiliares. Yo nunca se lo dije a mi madre. Y no voy a decir por qué en este momento. Hasta aquí puedo llegar. Por ahora. Entonces vivimos la culpa, el terror, la desesperación, la no comprensión, el no entender, el no entender. Y llega un momento donde tantos factores nos llevan, y vuelvo a decir nuevamente, a caminos tan oscuros, donde nuestra vida se vuelve tan pequeñita que no tiene valor. ¿Cuál es el mecanismo? Lo saben mejor aquellos, o sea, para explicarlo. Yo estoy contando lo que sentimos. Pero los especialistas en la materia saben por qué se producen todas esas sensaciones, esos sentimientos y esas emociones. Porque a una niñita de 9 años la hacen sentir sucia. Entonces eso se va o responsable o culpable. Entonces te puede llevar por caminos tan oscuros, desde las adicciones, que no fue mi caso, no es que lo aclare por nada en particular, pero puede ser que sí, te lleve a adicciones muy peligrosas, tanto en el alcohol como en las drogas o relaciones súper tóxicas, a relacionarte con personas que te pueden golpear, que te pueden matar. O está el camino, a pesar de todo, de la sublimación. Pero eso yo lo incluiría en el misterio de mi vida, porque no lo sé. Porque quienes conocen esta situación no se preguntan, pero dicen, podías haber sido todo esto y haber pasado por todo esto. ¿Qué es lo que sucedió? Y reitero, es un misterio para mí y es algo mágico, para que se haya producido todo lo contrario, para que se haya sublimado, transmutado, transformado. Entonces a los 20 años, en vez de elegir este camino, no sé por qué lo puse a la izquierda, no te estoy señalando aquí, este camino, a los 20 años decidí, o decidieron, o no sé, irme con los iguales, irme con los míos, con los que habían sufrido exactamente lo mismo, potenciado, porque ellos encima están en una guerra. Son los misterios, es la magia, no sé. Entonces, ¿cómo no voy a agradecer? Si después de ese hecho tendría que haber estado quizás hasta muerta por las adicciones o por relaciones terribles que podía haber tenido. ¿Y cómo no voy a agradecer si tendría que haber estado 20 veces muerta por los lugares en los que estuve queriendo estar con los míos? Porque a ellos, como yo tuve que callar esto, y lo estoy diciendo en este momento por primera vez, de esta manera, yo callé esto durante muchos, 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 muchos años
y tuve este dolor, lo viví en la más absoluta soledad. Entonces para mí fue un bálsamo poderle darle voz a ellos, porque ellos estaban hablando por mí. Yo podía ser el nexo, estoy pensándolo ahora, yo podía ser el nexo, pero ellos también fueron mi curación, fueron mi sanación. Es que me vienen cosas, claro, eh, ellos me sanaron a mí y yo pude hacer algo por ellos y éramos iguales. Entonces fue por ahí el camino, pero igual es un gran misterio y ante estos misterios solo voy a agradecer, porque cada día me da más fortaleza y cada día me va llevando, lo hemos hablado cuánto me duelen estas guerras y cuánto sufro y cuánto también me duele la incomprensión, Laura. Vos hablabas de cómo se mostraban las guerras como si fuera un PlayStation. Y yo siempre hablé que cómo se muestran las guerras como si fuera un entretenimiento y estuve absolutamente en contra de eso y en favor de que estemos allí contando la historia. Cuando las mujeres, al día de hoy, y ahí voy, si se están asusando las guerras y se burlan de los inocentes en las guerras, y se encienden las llamas para quién va a ganar en una guerra, no teniendo ni siquiera ni en la imaginación lo que significa una guerra. Lo mismo sucede cuando preguntan por qué lo cuenta ahora. Claro. Entonces, como estoy ahora de irme, yo no sé si voy a tener la posibilidad de volverte a contarlo. Y lo cuento cuando puedo, lo cuento cuando pude. Yo no sé si entro y voy a salir, pero hasta en eso nos juzgan. Entonces, el dañado es vuelto a dañar porque si lo cuenta, es porque lo cuenta ahora. ¿Será verdad? ¿Qué habrá hecho? Entonces es una revictimización permanente. Y yo decidí no exponerme a eso. Pero hoy, 28 de febrero de 2022, quiero contarlo. Quiero contarlo. Porque seguramente muchas de las mujeres que nos están viendo y aspiro a que nos vean muchos hombres, hayan pasado por situaciones similares y hemos tenido que callar a través de los años. Y quizás hablándolo, diciéndolo, podamos hacer algo. Yo hice siempre callándolo. Y quizás eso me dio más sabiduría, el mantenerme en silencio. Y quizás hoy, después de estos movimientos sísmicos que se están produciendo humanamente, porque mientras por un lado se están desarrollando estas guerras impiadosas, por otro lado hay millones de seres humanos que están despertando en conciencia, que están despertando en conciencia. Y me parece que esta es la gran batalla entre la luz y la oscuridad. Entonces, si este testimonio le sirve a alguien, espero con todo mi corazón que sea así. Entonces quiere decir que algo se aprendió. Y si no, no importa. Y eso también lo tomo como con sabiduría. Esto acaba de salir. Salió.
no es un tiempo que yo haya manejado, no es algo que yo haya pensado. Pero la verdadera razón por la que fui, por la que estoy y por qué voy a las guerras es porque esas víctimas inocentes, los inocentes entre los más inocentes, que están en las guerras donde hay bombas y que están en las guerras donde no hay bombas, porque la injusticia, el hambre, la falta de salud, la falta de educación, el destrato, el maltrato, la ignorancia, el abandono, también es una guerra. Son las guerras invisibles, donde no hay bombas ni misiles, pero somos las que vivimos absolutamente todos. Y aunque tengamos un plato de comida y un techo y salud y educación, estamos conviviendo con personas que no tienen ni comida, ni techo, ni salud, ni educación, y después nombré muchas otras cosas más. Así que reitero, en este momento tan particular de la humanidad, donde están despertando tantas conciencias y hay tantas almas que han venido y que están colaborando, y hay tantos espíritus que están trabajando, y hay tantas mentes y tantos corazones en actividad, y no con palabras. No es hacer un movimiento de yoga. No, no, no. Es duro el trabajo. Es duro el trabajo. Y hay que llegar hasta los huesos para sanar. En este momento tan particular, que tomemos conciencia que en el lugar donde queremos estar. Me parece que es el momento de elegir. Es un momento muy clave para elegir dónde vamos a estar. Y un momento muy clave para aquellos que quieren sanar. Hay una frase que dice, cuando sana una, sanamos todas. Y yo diría, cuando sana una, sanamos todas. Cuando sana uno, sanamos todos. Por esto de integrar el sagrado femenino y el sagrado masculino. Es el momento de animarse, aún con mucho miedo y con mucho dolor y con mucha incertidumbre, a que cuando se quiere sanar hay que ir hasta el hueso. Hay que ir hasta los huesos donde están grabados además las memorias. Las memorias están grabadas en los huesos. Entonces, cuando dije con un movimiento de yoga o una meditación, que bienvenido sea, porque todo aporta, no es hasta ahí hasta donde se llega. La sanación profunda requiere dolor y requiere lágrimas también. Y eso también en algunos casos no es necesario, y lo celebro. En otros casos sí, y lo celebro, y eso también nos lleva a la sabiduría. También aceptarlo y celebrar todos los caminos que tenemos los seres humanos para lograr instancias superadoras de evolución y de expansión. Karen, yo sé que vos te dejas guiar, sin embargo te pregunto, ¿cuál es tu sueño? Ahora, cuando vuelvas de Ucrania, ¿para dónde querés ir? ¿Qué querés hacer? ¿Cómo querés actuar alineada con tu propósito? Con todas estas cosas que estás descubriendo, que ya estás sabiendo. Lo que siento, siempre siento. Lo que siento es que hay como muchos deseos que se tienen que manifestar y que me gustaría que fueran cosas más concretas. Siguiendo en esta línea, yo puedo seguir yendo a los conflictos y visibilizar, pero creo que ya es hora de actuar más concretamente. Y el sueño que tenía y que está
era dedicarme especialmente a estos seres humanos que sufren estas situaciones tan aberrantes. Como yo sé qué es lo que se necesita, porque quizás he tenido que transitar por esa experiencia para saber qué es lo que se necesita, qué es lo que se quiere, lo que se necesita. Y cuando se necesita hablo del amor, la dulzura, la comprensión, la contención, la escucha, la dulzura. Entonces me parece que ya es tiempo de que se manifiesten y se concreten cosas más específicas. Es el ayudar física, espiritual y emocionalmente en lo concreto con la persona delante y con las personas idóneas, por supuesto, facilitar para que esos seres humanos que han pasado por esas experiencias sanen. Porque hubo un camino de visibilización, puede continuar, pero ya quiero hacer algo, quiero, ay, quizás sea demasiado lo que estoy diciendo, quiero ser una herramienta, un puente, una facilitadora, no sé la palabra. Y cuando no sé, soy muy honesta, porque no sé, hay cosas a las que no le puedo poner palabras. Cuando dije facilitadora y me sale la palabra facilitar, sí, poder darle herramientas a otras personas que hayan pasado por la misma situación. Porque yo fui tan bendecida y me doy cuenta ahora, que aparecieron en mi vida seres humanos, y sobre todo en los últimos 2 años, que fueron fundamentales, pero antes también y no me había dado cuenta, que me ayudaron muchísimo, me sanaron muchísimo, me cuidaron muchísimo sin saber qué era lo que me estaba sucediendo o lo que me había sucedido. Entonces, ¿cómo no voy a ser agradecida por inclusive las personas buenas, luminosas y maravillosas que pasaron, y por lo que después uno, hay que aceptarlo, ¿eh? Yo estoy hablando desde el puro aprendizaje que estoy haciendo, no desde una tarima evangelizando, no, estoy en pleno aprendizaje. Por esos seres, entre comillas, por supuesto, oscuros, malos, siniestros, psicópatas narcisistas, y que aparecieron en nuestras vidas también, y nos llevaron a determinados límites para ver si empezábamos a amarnos y a valorizarnos y a considerarnos merecedoras de amor o merecedores de amor. Tiene su complejidad aceptar que esa oscuridad también es parte del proceso y que han sido maestros. No voy a decir, uy, qué fácil que es, qué fácil que es. Pero en este aprendizaje permanente, porque la sabiduría yo creo que tiene que ver con el decir, no, ya llegué hasta acá, no. El aprendizaje es constante, es continuo, es permanente, y viene desde lo que creemos que es la luz o lo que es la oscuridad. O sea, es multidimensional también y no sabemos ni de dónde viene. Y es un continuo, y que tiene además diferentes intensidades. Así que bueno, en este aprendizaje permanente, para resumir, creo que el sueño es ya ser un ser humano que pueda tender la mano a otros que han pasado por la misma situación, sabiendo que
Sí, eso sí lo sé. Sé el amor que siento y sé las intenciones que tengo. No sé cuál va a ser el resultado porque eso escapa a mí, por lo menos por ahora, pero sí sé cuál es la intención y cuál es el sentimiento. Yo te agradezco porque estoy tan segura que quienes te escuchen, y yo al escucharte también, y quienes te escuchen cuando este video salga dentro de muy poquito, van a sentirse muy inspiradas a animarse, a hacer sus procesos, a hablar y a encontrar una forma de darle sentido a cualquier cosa que sea que les haya sucedido. Y vos ahora te estás yendo y bueno, nosotras seguimos en contacto por WhatsApp y yo te sigo viendo cada vez que te invitan a contar, a hablar en los medios. Y quiero comprometerte, ay, así en plena grabación, a hacer otra conversación como esta cuando regreses y cuando te sientas lista para hacerlo. Sí, Laura, con mucho amor y con mucho aprecio y agradeciéndote como siempre. Y como dije al principio, yo tengo la dicha, tenemos todos la dicha, porque tenemos la libertad de elección de elegir a nuestras maestras y nuestros maestros, y yo tengo la dicha de haberte elegido como maestra. Así que te agradezco, lo celebro. Y por supuesto, cuando esté saliendo esta grabación, yo estaré en uno de los infiernos que hemos creado, sabiendo que todos somos responsables por acción o por omisión de los infiernos que creamos y de la paz que creamos. Porque cada pensamiento, cada sentir y cada acción conforman una masa crítica, no solamente de los seres humanos, una masa crítica energética. Entonces también si suceden estas cosas es porque hemos generado determinada clase de pensamientos y determinada clase de energía. Así que desde aquí en la grabación y desde aquí donde esté, no sabemos en qué lugar exacto estoy en este momento. Estamos haciendo un poco de física cuántica, Y así es. porque, claro, en este momento no sé dónde estoy, pero les envío en este lugar donde seguramente están cayendo las bombas, hay guerra y hay dolor y hay sufrimiento. Yo les pido por favor que eleven su energía, sus pensamientos, sus sentires, porque somos co-creadores de esta realidad. Estoy absolutamente convencida de eso por todo lo que conté, porque podía haber elegido otro camino, podía haber co-creado otra realidad para mí y yo elegí crear otra, que me tiene aquí, en este lugar, que no sabemos dónde es. Pero se los pido con todo mi corazón, con todo mi corazón. Gracias, Laura. Y tal vez, Y gracias a todas y a todos. y tal vez en este momento en el que esté saliendo este video, tal vez todo ya haya terminado. Y, y Esperemos. las negociaciones por la paz ya hayan tenido, Esperemos. Entonces hay muchas realidades ya paralelas. hayan tenido éxito. Yo apuesto porque en 2 semanas, cuando estemos en esta realidad virtual, ¿no? En 2 semanas que estemos celebrando que el conflicto bélico, por lo menos que el bélico, y por qué no, bueno, Pero de todas maneras, elevemos nuestros pensamientos, porque lamentablemente, después de que suceden estos ataques, los seres humanos, que son las víctimas inocentes, siguen sufriendo
por años las consecuencias a veces de sucesos que para nosotros, fue una semana, para nosotros es una semana, para ellos son generaciones. Generaciones. Así que en este momento, esté donde esté, vos lo sabés, yo lo sé, somos resultados de esas generaciones, quienes nos están viendo somos resultados de estas generaciones. Entonces, supongamos que seguimos en esta cuántica, esto sucedió hace una semana, y hoy específicamente 28 de febrero, en este momento hay conversaciones en Bielorrusia, entre Rusia y Ucrania. Supongamos que cuando termine esta grabación, en este momento, en esta fecha, haya un cese de fuego. Pero las consecuencias serán generacionales. Y somos nosotros que vamos sanando y nosotras que tenemos que hacer aportes ahí. Porque lo hemos vivenciado, lo estamos transitando. Nosotros somos y nosotras somos el resultado de esos dolores y de esas guerras y de ese hambre y de esa sed y de ese frío y de ese calor que han sufrido nuestros ancestros. Precisamente Karen está yendo donde están los huesos de mis ancestros. Sí, sí, lo sé porque, así que oremos por todos. Ojalá que cuando termine esta conversación. Absolutamente. Ojalá que la próxima, inshallah, que la próxima conversación, no sabemos en qué tiempo físico, seguiremos en este tiempo cuántico, sea con otras noticias, pero reitero, sé que es la tercera vez que lo digo. Se pone en juego la generación de los seres humanos. Pensemos en ellos y concentrémonos en eso. Se sana una, nos sanamos todas. Se sana uno, nos sanamos todos. Laura, te abrazo con mi corazón. Gracias, Karen. Y saludos para todas y para todos. Muchas gracias.